Siempre el jubileo es una ocasión especial de gracia, una oportunidad para profundizar en la fe y vivir con compromiso renovado nuestro testimonio de vida cristiana. Celebramos un jubileo extraordinario, jubileos que se comienzan a celebrar, los extraordinarios, a partir del siglo XVI, jubileos extraordinarios, con motivo de alguna celebración especial. Por ejemplo, en el año 33 y 83 se celebraron dos jubileos extraordinarios para celebrar el aniversario de la Redención, convocados por Pío XI y su Santidad Juan Pablo II. El jubileo ordinario viene celebrándose desde el año 1300 y a partir del 1475, cada 25 años. Los años santos ordinarios celebrados hasta hoy han sido 26, el último de ellos en el año 2000. Es un jubileo extraordinario y especial por dos motivos. Primero, por ser un jubileo temático que toma su fuerza de un contenido central de la fe, que es la misericordia, y que busca recordarnos a la Iglesia la misión prioritaria que tiene de ser signo y testimonio de la misericordia en todos los aspectos de su vida pastoral. Jubileo también especial, aparte del tema, porque es la primera vez en la historia de los jubileos que se ofrece la posibilidad de abrir la puerta santa, la puerta de la misericordia, también en cada una de las diócesis. El Papa Francisco realizó el anuncio, la convocatoria del año jubilar, en el segundo aniversario de su elección, el 13 de marzo del año 2015, comentando en la homilía de una celebración penitencial en San Pedro, con ocasión de esas 24 horas para el Señor, a las que convocó a toda la Iglesia. En la homilía de ese día, 13 de marzo del 2015, comentó el pasaje de la mujer pecadora en casa de Simón el Fariseo. Al finalizar, hizo el anuncio del Año Santo de la Misericordia. He pensado frecuentemente, dice, en cómo la Iglesia pueda hacer más evidente su misión de ser testigo de su misericordia. Por eso he decidido llamar un jubileo extraordinario que tenga en el centro la misericordia de Dios. Será un Año Santo de la Misericordia, y lo queremos vivir a la luz de la palabra del Señor: sed misericordiosos como el Padre. Estoy convencido que toda la Iglesia tiene tanta necesidad de recibir misericordia y podrá encontrar en este jubileo la alegría para redescubrir y hacer más fecunda la misericordia de Dios, con la cual todos estamos llamados a dar consolación a cada hombre y cada mujer de nuestro tiempo. El 11 de abril del año 2015, en San Pedro, con ocasión de la celebración de las primeras vísperas del Domingo de la Misericordia, el Papa hizo pública la bula de convocatoria del jubileo, Misericordiae Vultus. El día de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre, tuvo lugar la apertura de la Puerta Santa en la Basílica Vaticana. El Papa ha elegido esta fecha, comentó en la homilía de ese día, porque expresa la Inmaculada Concepción la grandeza del amor de Dios, el amor de Dios que previene, anticipa y salva. Por eso la Inmaculada se ha convertido en icono sublime de la misericordia divina que ha vencido el pecado. Ese mismo día, 8 de diciembre, se conmemoraba el 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Y el Papa insiste en que tenemos que tener muy viva el espíritu, muy vivo, el espíritu que quiso suscitar el concilio. La exigencia de hablar a Dios, la exigencia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo en un modo más comprensible. Esta fue uno de los deseos de los padres conciliares,
que se hable de Dios a los hombres de un modo más comprensible. ¿Y qué supuso el concilio y qué supone el legado del concilio en la vida de la Iglesia? El Papa Francisco, en la homilía de apertura del año jubilar, el 8 de diciembre, hablaba del concilio en clave de encuentro. Decía que el concilio supuso un verdadero encuentro entre la Iglesia y los hombres de nuestro tiempo, un encuentro marcado por el poder del Espíritu que empujaba a la Iglesia a salir, a retomar con entusiasmo el camino misionero, un volver a tomar el camino para ir al encuentro de cada hombre allí donde vive, en su ciudad, en su casa, en el trabajo, donde hay una persona. Allí está llamada también la Iglesia a ir para llevar la alegría del Evangelio y llevar la misericordia y el perdón de Dios. En ese contexto del estilo y mensaje del Vaticano II, el Papa Francisco recupera la enseñanza de los dos papas del concilio, San Juan XXIII y el Beato Pablo VI. El Papa San Juan XXIII hablaba de la medicina de la misericordia, como el estilo con el que ha de acercarse la Iglesia al mundo. La esposa de Cristo, decía, prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. Quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella. Por su parte, el Beato Pablo VI, en la locución de clausura del concilio, identificó la espiritualidad del Vaticano II con la del buen samaritano. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio, dijo. En este sentido, el Papa Francisco afirma: el jubileo nos provoca esta apertura al mundo y nos obliga a no descuidar el espíritu surgido en el Vaticano II, el espíritu del buen samaritano. Este ha de ser el nuevo y siempre antiguo lenguaje de la Iglesia en la tarea de la nueva evangelización, el lenguaje de la misericordia. En la nueva evangelización se reclama un nuevo ardor, un nuevo estilo, lenguaje y gestos. Se trata del estilo, el lenguaje y los gestos de la misericordia. Dice el Papa Francisco: en nuestro tiempo, en el que la Iglesia está comprometida en la nueva evangelización, el tema de la misericordia exige ser propuesto una vez más con nuevo entusiasmo y con una renovada acción pastoral. Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. La clausura del año jubilar tendrá lugar el 20 de noviembre del 2016, solemnidad de Cristo Rey del Universo, en la que se encomendará, dice el Papa, la vida de la Iglesia entera, de la humanidad y el cosmos a la Señoría de Cristo, esperando que difunda su misericordia como el rocío de la mañana, que todo lo empapa. La Puerta Santa fue abierta en San Pedro el 8 de diciembre y el domingo siguiente se abrió la Puerta Santa en la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán y en las demás basílicas y en cada iglesia particular. Será una puerta, dice el Papa en la bula Misericordiae Vultus, una puerta a través de la cual cualquiera que entre pueda experimentar el amor de Dios que consuela, perdona y ofrece esperanza. Entrar por la puerta, dice, significa descubrir la profundidad de la misericordia del Padre que acoge a todos y sale personalmente al encuentro de cada uno. En un gesto profético y elocuente, como para indicar que no tiene espera el amor y la misericordia de Dios y que se adelanta siempre a nuestras previsiones, por primera vez en la historia de los jubileos, la Puerta Santa no se abría en las basílicas papales, sino en África, en la Catedral de Bangui. Quizás con este gesto quiso el Papa mostrarnos
cómo hemos de dirigir la mirada al continente africano y apreciar en él la potencialidad que posee para el futuro de la humanidad y de la Iglesia. El monseñor Rino Fisichella, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, hizo balance al mes de la apertura de la Puerta Santa del año jubilar. Decía que más de 1 millón de personas han participado en Roma en los diversos eventos jubilares, como el pueblo de Dios se ha volcado en esta convocatoria que ha hecho el Papa a la Iglesia Universal. Dice, esta respuesta del pueblo de Dios y la gran acogida que el jubileo ha tenido en toda la Iglesia es un signo concreto de que la intuición originaria del Papa Francisco era una exigencia real del momento presente. El Papa Francisco ha recibido la luz del Espíritu para hacerle ver e intuir con absoluta claridad que ahora, en estas circunstancias no fáciles por las que el mundo atraviesa, en este momento concreto de la historia, lo que más necesita el mundo y cada hombre es experimentar la misericordia y la ternura del amor de Dios. La Iglesia, decía el Papa en la audiencia del 9 de diciembre pasado, tiene necesidad de este momento extraordinario. No digo es bueno para la Iglesia este momento extraordinario, digo la Iglesia necesita este momento extraordinario. Este jubileo, decía en la audiencia, es un momento privilegiado para que la Iglesia aprenda a elegir únicamente lo que a Dios más le gusta. ¿Y qué es lo que a Dios más le gusta? Perdonar a sus hijos, tener misericordia con ellos, a fin de que ellos puedan a su vez perdonar a los hermanos, resplandeciendo como antorchas de la misericordia de Dios en el mundo. Solo desde el testimonio de la misericordia será creíble la Iglesia. Solo la misericordia, decía el Papa, puede cambiar el mundo. ¿Es cuestión de ingenuos?, se preguntaba, ¿creer que esto pueda cambiar el mundo? Y dice, sí, humanamente hablando es de locos, pero lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. La misericordia ha sido siempre un tema especialmente sentido por el Papa Francisco. Desde el inicio de su pontificado, las palabras y los gestos del Papa pues ponen de relieve cómo la misericordia es un tema que lleva grabado en el corazón. Y ahí tenéis toda una serie de hitos, de ángelus, celebraciones que ha tenido, también en la misa diaria en Santa Marta, pues que la podemos buscar por internet, el mensaje igualmente de Cuaresma del año pasado y el de este año, también nos habla de la misericordia, misericordia quiero y no sacrificios, etc. Al igual que las catequesis que ha desarrollado ya cada miércoles desde que comenzó el año jubilar. El lema y el logo del año jubilar, pues lo tenemos bien conocido y sabemos cuál es el sentido de esa preciosa imagen, no me detengo en ello. Y sí quiero aterrizar más bien en, por un lado, el concepto de misericordia que aparece en la bula, Misericordiae Vultus, cómo sitúa el Papa la misericordia a la luz del rostro de Cristo. No es un concepto abstracto la misericordia, sino que tiene un rostro concreto. Y también habla de la misericordia en clave trinitaria. La misericordia es la que nos desvela el misterio de la Santísima Trinidad. Desde el corazón de la Trinidad, la misericordia es como ese río que brota y que corre para toda la humanidad. El río de su amor, de su misericordia. Bien, toda una serie de definiciones extraordinarias y de expresiones preciosas que el Papa tiene en la bula para hablar de la misericordia como la vía que une a Dios con el hombre, la esperanza de ser amado sin tener en cuenta el límite de nuestro pecado, la fuerza que todo lo vence, la responsabilidad de Dios con nosotros, la viga maestra que sostiene a la Iglesia, etc. El Papa habla de la misericordia de Dios como de un amor visceral, un amor entrañable. O sea, Dios nos ama entrañablemente.
podemos recordar esas palabras, Esed, Rahamín, esas palabras hebreas, que significa Rahamín precisamente su entraña, regazo materno. Preciosa la audiencia del Papa del miércoles 13 de enero, donde habla precisamente de este término hebreo, Dios que se conmueve en sus entrañas como una madre cuando toma en brazos a su niño. Sugerencias prácticas para el año jubilar. La segunda parte de la bula ofrece algunos consejos prácticos para vivir el año jubilar y también actitudes y gestos concretos de misericordia. No se puede quedar la misericordia en una palabra bonita, decía el Papa en la audiencia del pasado 16 de diciembre, sino que se debe realizar en la vida cotidiana. Amar y perdonar son un signo concreto y visible de esa misericordia. Amar y perdonar como Dios ama y perdona. Un signo, un gesto es atravesar la puerta santa, pero este gesto no se puede quedar ahí, no puede quedarse en un mero rito exterior. Igual que la puerta santa permanece abierta, porque es signo de cómo Dios nos acoge siempre y nos espera sin reserva, así también ha de estar nuestro corazón abierto siempre, de par en par, a todos, sin excluir a ninguno. También la peregrinación es un gesto y un signo externo que nos debe llevar a una actitud más profunda, que es la de la conversión interior. Sin esa conversión sincera de corazón, sin recorrer ese camino interior, de poco servirá peregrinar con los pies. Otro gesto para vivir este año jubilar es no juzgar ni condenar, sino perdonar, manteniéndonos alejados, como antes decía Isaac, del chisme que tanto daño hace en la vida de la Iglesia, de las palabras que son movidas por los celos y la envidia, sabiendo percibir lo bueno que hay en cada persona. Si Dios no nos juzga ni nos condena, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al prójimo? Ser instrumentos de perdón. Dios es lento a la ira, dice un salmo, y rico en misericordia. Es largo en respiración, dice el Papa, lento a la ira y rico en clemencia. El Papa, comentando ese salmo, dice literalmente, lento a la ira significa largo en su respiración, es decir, muy paciente, con capacidad para soportarlo todo. Dios sabe esperar, sabe aguantar, soportar. Seremos instrumentos de perdón y misericordia si aprendemos de Dios su modo de proceder, con paciencia infinita, con amor que todo lo soporta. Otra actitud necesaria para vivir el jubileo, salir de la indiferencia, de esa habitualidad que nos anestesia y abrir los ojos y el corazón a las periferias existenciales. Ir a las periferias. ¿Cuáles son las periferias de nuestros pueblos, de nuestros barrios, de nuestras parroquias o de nuestra diócesis? Amplia pregunta que daría mucho de sí. No podemos contentarnos con llevar la misericordia solo a las ovejas que ya están en el redil, sino que hay que salir en busca de las perdidas sin descuidar a las que están dentro, salir en busca de las más débiles, de las que se alejaron y también de aquellas que nunca tuvieron un sentimiento de pertenencia al rebaño. Otra acción concreta en el año jubilar es reflexionar con el pueblo de Dios y poner en práctica las obras de misericordia corporales y espirituales. Es necesario que facilitemos a nuestros fieles los instrumentos necesarios para conocer en la catequesis, homilías, encuentros de formación, cuáles son las obras de misericordia y cómo ponerlas en concreto en práctica. Poner en el centro también del año jubilar el sacramento de la reconciliación, que nos permite experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia. Y a este respecto, especialmente el Papa exhorta a los sacerdotes a hacernos antes penitentes para poder ser buenos confesores y a no sentirnos dueños del sacramento, sino fieles servidores del perdón de Dios, acogiendo a los fieles como el padre de la parábola y abrazando al hijo arrepentido. El cuidado también de nuestras celebraciones litúrgicas para que estén todas ellas
perfumadas por la misericordia del Padre, especialmente viviendo con especial intensidad el tiempo de Cuaresma. A ello nos llama el Papa en el número 17 de la Misericordiae Vultus. Celebrar el jubileo, la liturgia especialmente en este año jubilar, poniendo especial empeño en cuidar las celebraciones, su calidad, sencillez y belleza, y que sean esas celebraciones litúrgicas transparencia del amor misericordioso del Padre. Especialmente cuidar la Eucaristía dominical, que debe impulsar a los fieles a sus deberes de caridad y misericordia para con el prójimo. Cuidar en la liturgia los signos, símbolos y gestos que hagan referencia a la misericordia divina, especialmente cuidar en cada Eucaristía el acto penitencial, que se ha de vivir con la necesaria calma, dejando el debido espacio a los fieles, para que en un breve silencio reconozcamos nuestra condición de pecadores y la necesidad que tenemos de la misericordia divina. Potenciar especialmente en nuestras parroquias la adoración y comunidades, la adoración eucarística y la celebración del sacramento del perdón, sobre todo los días 4 y 5 de marzo, viernes y sábado del cuarto domingo de Cuaresma, previos, mediante la iniciativa a la que el Papa nos llama 24 horas para el Señor, y que tantos frutos dio ya el año pasado en la Iglesia. Favorecer que en este año jubilar y especialmente en la Cuaresma, la palabra de Dios llegue a todos los fieles, también a los que están alejados. ¿Cuántas páginas de la Sagrada Escritura pueden ser meditadas en la semana de Cuaresma, sobre todo para redescubrir el rostro misericordioso del Padre, especialmente las parábolas de la misericordia? Cuidemos especialmente, los que somos sacerdotes, la homilía, también en la liturgia las moniciones de las celebraciones, especialmente en la Eucaristía y la oración de los fieles, que sean peticiones no solamente genéricas, sino peticiones que broten de las verdaderas y actuales necesidades de la Iglesia, del mundo entero y de cada comunidad particular. Es conveniente también redescubrir en este año jubilar y poner más de relieve las plegarias eucarísticas de la reconciliación, la primera y la segunda, así como revalorizar y usar los formularios propios de las misas por diversas necesidades, en particular por la reconciliación, por el perdón de los pecados, por la concordia, y las misas votivas de la preciosísima sangre, del corazón de Jesús, de la misericordia de Dios. Todos estos textos alternativos de la liturgia, cuando son permitidos, contienen preciosas oraciones y plegarias que nos ayudan a penetrar en la misericordia divina. Cuidar la adoración eucarística, el silencio de esa adoración puede estar acompañado por la proclamación sencilla de algunas frases de la Escritura relativas a la misericordia divina, por alguna oración o canto que haga referencia a la misericordia de Dios, sin olvidar difundir en nuestras comunidades y recitar tanto individual como comunitariamente la oración que el Papa ha compuesto para este año santo jubilar, implorando los frutos de este año de la misericordia. Bien, por terminar, sencillamente, me salto la última parte de la bula Misericordiae Vultus, una llamada a todos a ser testigos de la misericordia divina, toda la Iglesia, mirando el corazón y las entrañas de Dios, contemplando cómo Jesús ama y acoge, está llamada a convertirse en iglesia samaritana, en iglesia con rostro maternal, en madre de corazón abierto, que ama más a los más necesitados de ser amados. San Pablo nos invita a revestirnos de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de dulzura, de comprensión. Acojamos la invitación del Papa para vivir este año especial de gracia al que Él nos convoca. Pidámosle al Señor
que nos conceda entrañas de misericordia, como dice esa plegaria de la Eucaristía, entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Que nos inspire el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado, para que la Iglesia sea un recinto de amor, de verdad, de paz, donde todos encuentren un motivo para seguir esperando. No caigamos en el derrotismo, en el pesimismo, en estériles lamentos al contemplar el panorama a veces dramático de nuestro mundo actual tan convulso. Es preciosa la homilía del Papa el día 1 de enero. En el Año Nuevo, Santa María, Madre de Dios, nos invitaba precisamente a la esperanza. Y decía él, el río en crecida del mal no podrá nunca contra el océano de la misericordia. Todos estamos llamados a sumergirnos en ese océano de la misericordia de Dios, a salir de la indiferencia y a cooperar con Cristo en la construcción de su reino, el reino de la paz, el reino del amor, de la misericordia. Pues son algunas de las pinceladas, algunas pistas pues de las que nos podemos servir para vivir este año jubilar al que hemos sido convocados.